Tipos de insuficiencia cardíaca. Lo primero que tienen que saber es que esta clasificación es didáctica. No se aplica para tratamiento de paciente con insuficiencia cardíaca, pero es importante que la conozcan porque es susceptible de que la pregunten. Entonces, la insuficiencia cardíaca se puede clasificar en sistólica y diastólica, derecha, izquierda, de alto gasto y de bajo gasto, aguda y crónica. Insuficiencia cardíaca sistólica. El problema es la contractilidad miocárdica. Este miocardio no se puede contraer porque, por ejemplo, está dilatado. Entonces, su contracción es menos eficiente y manda menor volumen sanguíneo a nivel periférico, reteniendo más líquido dentro del ventrículo. Insuficiencia cardíaca diastólica. El problema está en que este miocardio no se puede relajar. Por tanto, como no se puede relajar, recibe un menor volumen de la aurícula y manda un menor volumen a nivel periférico. Por ejemplo, un corazón hipertrofiado. Insuficiencia cardíaca derecha. Se ha clasificado así porque presenta signos de patología miocárdica derecha. Y los síntomas y signos son característicamente periféricos. En insuficiencia cardíaca derecha tenemos ingurgitación yugular, edema de miembros, hepatomegalia. Insuficiencia cardíaca izquierda. Se llama así porque la patología deriva de daño en corazón izquierdo y los síntomas son retrógrados hacia pulmón. Por ejemplo, congestión pulmonar o hacia adelante, una mala perfusión de tejidos periféricos que genera astenia. Insuficiencia cardíaca de alto gasto. En este caso, no existe lesión estructural en el corazón funciona bien. Lo que sucede es que existe una mayor demanda de los tejidos que hace trabajar al corazón y este termina siendo insuficiente. Ejemplo, una paciente embarazada. Ejemplo, un paciente con hipertiroidismo. En este caso tienen un aumento de las demandas y el corazón trabaja más. O un paciente con anemia severa. Insuficiencia cardíaca de bajo gasto. En este caso existe un menor volumen de eyección a nivel periférico. Insuficiencia cardíaca aguda y cuando ésta se mantiene en el tiempo, insuficiencia cardíaca crónica. Lo que nos interesa semiológicamente y también para recordar los criterios de Framingham es recordar la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. ¿Qué es lo que sucede en la insuficiencia cardíaca izquierda? Existe un daño en el lado izquierdo del corazón y hace que el corazón sea incapaz de bombear sangre hacia la aorta y a nivel periférico, ya sea porque esté dilatado y se contenga mayor volumen en este ventrículo o porque esté hipertrófico y por tanto no pueda recibir todo el volumen proveniente de la aurícula. Cualquiera que fuera el mecanismo, impide un menor flujo a nivel periférico y produce una congestión retrógrada hacia pulmón. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca izquierda? Como hay una disminución del volumen minuto y congestión pulmonar, a nivel periférico encontraremos una intolerancia a la actividad física, porque hay una menor perfusión periférica. Y a nivel pulmonar encontraremos congestión pulmonar, la presencia de estertores crepitantes o como síntoma predominante la disnea. También en casos avanzados el paciente puede presentar ortopnea, que quiere decir que requiere estar sentado para poder respirar bien. Puede presentar disnea paroxística nocturna, es decir, este pulmón se congestiona mientras duerme y hace que el paciente se despierte bruscamente al borde de la cama por falta de aire o se pare para caminar, disnea paroxística nocturna. Y en su forma más severa, edema agudo de pulmón. Mientras que en la insuficiencia cardíaca derecha, lo que sucede es un fallo del lado derecho del corazón y este no puede eyectar sangre hacia el lado izquierdo del corazón. La congestión es retrógrada. Entonces,
como no manda de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo, bueno, arteria pulmonar en sí, de ventrículo derecho a arteria pulmonar no puede mandar la sangre, esta sangre que se queda en ventrículo derecho pasa a aurícula derecha y de esta hacia las venas yugulares. Por eso un signo es ingurgitación yugular. Pero también retrocede por vena cava inferior y hay hepatomegalia, congestión a nivel intestinal. Puede acompañarse de esplenomegalia. A nivel periférico va a haber un aumento de la congestión periférica y por tanto el paciente presentará edemas. Si bien puede estar asociados ambos síntomas, esta clasificación es también didáctica para que podamos reconocer un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. Pero recuerden también que pueden encontrar un paciente con ambos síntomas. Y también quiero que recuerden lo siguiente. No es necesario que tengamos edema periférico, ingurgitación y hepatomegalia para decir que un paciente está en insuficiencia. Como pueden ver, si el daño afecta solamente a corazón izquierdo, el paciente puede presentar solo disnea y aún así estar en insuficiencia cardíaca por daño izquierdo. Existen los criterios de Framingham para diagnóstico de insuficiencia cardíaca y en este se evalúan signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca. Pero yo no quiero que recuerden estos de forma memorística, porque los van a olvidar. Lo que quiero es que correlacionen todo lo que he explicado hasta el momento para recordar estos criterios. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas acompañan un cuadro de insuficiencia cardíaca? A nivel derecho, ingurgitación yugular e incremento de la presión venosa central, porque recordemos que la presión venosa central es la suma de los retornos venosos. Pero si hemos dicho que si existe una falla del lado derecho, aumenta la presión de la aurícula derecha, aumento hacia arriba, la PVC va a estar aumentada. También el paciente presentará una congestión a nivel abdominal, por tanto tendrá hepatomegalia. Puede presentar ascitis. Existe congestión en la mucosa intestinal de estos pacientes. Hay una menor absorción de nutrientes y entre estos proteínas. Así que el paciente podría presentar un déficit nutricional por enteropatía, pierde proteínas. A su vez, esta congestión intestinal genera una sensación de llenado, de plenitud, y los pacientes no tienen hambre. Se encuentran en un estado de anorexia. A nivel periférico, los pacientes presentarán edema de miembros inferiores, porque es un área declive y el edema tiende a acumularse en áreas declive. Claro que en estadios avanzados el edema puede ser generalizado. ¿Y qué sucede a nivel pulmonar? Existe un exudado y puede generarse un derrame pleural que característicamente en la insuficiencia cardíaca es bilateral. Lo más frecuente es que sea un derrame pleural bilateral y que si hacemos una punción sea un exudado. Es la causa más frecuente de exudado en el caso de derrame pleural. Y si hablamos de falta de perfusión a tejidos periféricos, el paciente puede presentar cuadros de bradipsiquia o confusión porque hay un hipoflujo cerebral. También habrá un menor flujo sanguíneo a nivel renal y el paciente puede presentar oliguria. Y en el caso de falla izquierda, como habíamos dicho, hay un aumento de la presión en ventrículo izquierdo, aumento de la presión en aurículas. Las aurículas no pueden vaciar toda la sangre hacia el ventrículo, o es que el ventrículo, al contrario, se manda sangre hacia aurícula. Esto genera una congestión a nivel pulmonar, lo que incrementa la presión capilar pulmonar. El incremento de la presión capilar pulmonar es un signo clásico y característico de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Los signos que acabo de mencionar se producen cuando la patología ya está avanzada. Hoy en día, lo que se tiene que hacer es un diagnóstico precoz. Al igual que los criterios de Framingham, se presentan cuando la patología ya está avanzada. Lo primero que debemos solicitar
cuando sospechamos que un paciente tiene insuficiencia cardíaca, o mejor aún, cuando tenemos un paciente con riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, estamos manejando un paciente hipertenso. ¿Cómo hacemos el seguimiento de un paciente hipertenso? Podemos solicitar electrocardiograma. Este electrocardiograma puede tener signos inespecíficos, como crecimiento de cavidades, por ejemplo. También se le puede ir solicitando radiografía de tórax. La radiografía de tórax no suele mostrar alguna lesión característica al principio de la enfermedad. La radiografía de tórax se manifiesta cuando la enfermedad ya está avanzada. Y entre los signos radiológicos que pueden encontrar es cardiomegalia, presencia de congestión de tipo alveolar, congestión perivascular o peribronquial, derrame pleural bilateral y en el caso del edema agudo del pulmón, esta imagen típica en alas de mariposa.